Vamos a alabar a nuestro Dios. Les invito a abrir sus signarios al himno número 160, Firmes y Adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro adalid, tiembla el enemigo, huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios loor, y óigalo el averno, lleno de pavor. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, veloz ya gloriosos, marchamos en pos. Somos solo un cuerpo, y uno es el Señor, una la esperanza, y uno nuestro amor. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Hola, reciban mi cordial saludo una vez más con ustedes para compartir la bendita palabra del Señor. Y hoy quiero hablarles acerca de un samaritano. La escritura en Lucas 10 nos habla de este personaje del cual Jesús relata una parábola. Y quiero centrarme en un versículo de la Biblia. Ahí ustedes pueden buscar en sus Biblias también, si la tienen a la mano, en Lucas capítulo 10, verso 33. Y dice así la palabra del Señor. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Este es un texto muy puntual que hoy vamos a tratar, y comenzamos hablando acerca de esta historia. En primer lugar, esta es una parábola,
una parábola que se encuentra solamente en el libro de Lucas y bien explicada por el Señor Jesús a las personas que estaban con él. Aparte que esta parábola se origina porque a Jesús le hicieron una pregunta, un intérprete de la ley, seguramente puede haber sido un fariseo, y más que todo el afán de esta persona no era el aprender de Jesús, sino más bien probar a Jesús. Este intérprete, bueno, que era conocedor y de las escrituras, lógicamente, por lo que podemos leer, solo quería molestar al Señor. Pero Jesús, siempre en su afán de enseñar, transformó esta situación en un tiempo para poder brindar una enseñanza que hasta hoy perdura, una enseñanza que hasta hoy la vemos como algo admirable. Entonces, comenzamos viendo acerca de lo que nos relata esta parábola. Y lo primero que hace este intérprete de la ley es hacerle una pregunta a Jesús. Y él le dice: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una gran pregunta. Jesús, por su parte, conociendo las intenciones de este personaje, lo que intenta hacer es devolverle una respuesta a través de una pregunta. Y él le dice: ¿qué está escrito en la ley? Conocedor de que él conocía la ley, el Señor Jesús le dice: ¿qué dice la ley? Entonces este hombre que conocía le dice: lo que la ley dice es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo, dice ahí, como a ti mismo. Esa fue la respuesta, a lo que el Señor Jesús simplemente le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás, contestando a su pregunta inicial. Pero viene la respuesta nuevamente de este hombre, de este intérprete de la ley, y le dice al Señor, queriendo justificar, dice la Escritura: ¿quién es mi prójimo?, le dice al Señor. Jesús toma este tiempo, toma esta pregunta que este hombre intérprete de la ley le hace para poder él emitir un relato. Lo conocemos como una parábola, la parábola del buen samaritano, dice la Biblia, allí en los títulos, y comienza el relato de la siguiente manera. Había un hombre, bueno, que iba descendiendo de Jerusalén a Jericó, y dice que fue tomado por unos ladrones. Estos ladrones, aparte de robarle, casi lo matan, lo dejan muy mal herido, y se van y huyen. Este hombre cayó en una necesidad muy grande, en un tiempo muy complicado, una crisis. Entonces, la Biblia habla de él como que lo dejaron medio muerto. Ese es un término muy fuerte, ¿no? Estaba muy herido. Y aparecen tres personajes en esta historia que cuenta Jesús en esta parábola. Él dice que apareció un sacerdote, apareció un levita y apareció un fariseo. Hablemos de cada uno brevemente. El sacerdote, bueno, conocemos que un sacerdote fue investido por Dios para servir en el templo, para hacer el sacrificio, una persona de Dios dedicada a las cosas del Señor. Pero la Biblia relata que él pasó de largo, dice la Biblia. Viéndolo allí, simplemente pasó de largo. No se acercó, no vio que pasaba, simplemente siguió su camino. Quizás tenía muchas cosas que hacer, pero Jesús da esta idea viendo la mentalidad de la persona que era el sacerdote. Era un hombre de Dios, pero sin embargo no ayudó a una persona en desgracia. Y es que a veces no es el título, no es el cargo el que hace a la persona, sino que Jesús ve el corazón de las personas. Entonces, hermanos, en la posición que estemos, siempre debemos ver con los ojos de Jesús. Y aquí
este sacerdote no mostró ese amor por las personas, en este caso de este hombre que estaba malherido. Pero no queda ahí la historia, sino que aparece un nuevo personaje, un levita. ¿Quién es un levita? Bueno, un levita es aquella persona que fue separada por Dios. Los hijos de Leví, la tribu de Leví, fue separada por Dios para que sirviera en el templo. Ellos eran los que arreglaban el templo, cantaban, ordenaban, hacían varias cosas de servicio al templo. Y eran separados y apartados para Dios. Persona de Dios. Persona que debe mostrar el carácter de Dios por el servicio que brinda al Señor. Pero la Biblia también nos dice que este levita, llegando cerca, le vio y también pasó de largo. ¿Qué pasa? Vemos aquí a otro personaje de Dios que tiene que ver con el trabajo en la obra del Señor, pero que no atiende a la necesidad. Fuerte el Señor Jesús hablando acerca de las personas que se dicen ser cristianos, que se dicen ser servidores del Altísimo, pero sin embargo no están atentas a la necesidad de las personas. Y esto es una llamada de atención literal para el pueblo del Señor, para nosotros. El Señor dice, los que son de Jesús, los que son del Señor, pues tienen que atender al pueblo, a la gente. Primero es las personas. Ellas necesitan de Dios, necesitan de la ayuda nuestra. Y hay un tercer personaje en esta historia del que queremos hablar también, un samaritano. ¿Quién es un samaritano? Bueno, una persona oriunda de Samaria. Pero la historia relata que entre samaritanos y judíos no se llevaban, ni se hablaban. No había una relación con ellos. Los judíos siempre se mantenían puros y decían que los samaritanos ya eran impuros porque se habían unido a otros grupos, a otras comunidades, y no lo podían ver así, literalmente. Pero sin embargo, la historia nos cuenta que el Señor tomó al samaritano como ejemplo en esta parábola y lo puso en esta historia, donde este samaritano relata la Biblia que se acercó a la persona que estaba viéndola, se acercó a ver cómo estaba. Se preocupó por esta persona que estaba media muerta. Dice que sacó de lo que tenía aceite, vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, tenía sus burritos y ahí lo puso, y lo llevó, dice la palabra de Dios, a un mesón. Y más aún dice la Biblia que cuidó de él. Podemos ver acá un seguimiento que hizo este samaritano del hombre caído. Dice, sin duda, bueno, podemos decir que esta parábola que habla Jesús mismo, el del buen samaritano y el herido, el maltratado, bueno, es una figura también de nosotros a consecuencia del pecado, dice un autor, que Jesús nos vio mal en el pecado, hundidos, muertos en el pecado, pero que Jesús fue ese buen samaritano que nos tomó de ese lugar, vendó nuestras heridas, nos curó, cuidó de nosotros, cuida de nosotros, se encargó de nosotros. Qué interesante ese punto de vista. Me encantó, por eso les comparto. Y realmente es una buena figura de lo que debe ser un cristiano también, porque nosotros tenemos ese ministerio de ayudar a las personas a que se encuentren con Jesús. Personas que están heridas, maltratadas, que están con problemas, a las cuales podemos guiar también a Jesucristo el Señor. Esta historia nos lleva a eso. No interesa realmente si tenemos una asignación dentro de la iglesia, pero todos estamos llamados a ser el prójimo de otra persona. Y aquí quiero incidir porque miren lo que viene en la historia. Dice que Jesús le preguntó a este hombre, volviendo a la historia, y le dijo, ¿quién te parece que fue el prójimo de estos tres personas? ¿Quién fue el prójimo del caído? Y dice que el intérprete de la ley le dijo,
el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo, entonces ve tú y haz lo mismo. Una gran respuesta de Jesús, una gran enseñanza de Jesús, y ya con esto el intérprete se fue, porque estaba claro lo que Jesús le había enseñado. Pero ¿qué nos enseña a nosotros? Hermanos, ¿quién es el prójimo de aquel que está caído? ¿No? Dice Jesús, aquel que usa misericordia con él. Dios nos llama a ser el prójimo de las personas, de usar misericordia con aquellos que están en desventaja, que están en un problema, que están caídos, que están muertos en el pecado, como dice Pablo, para poder usar de la misericordia que Dios ha puesto en nuestro corazón y ayudarle. Sea usted el prójimo de alguien, de muchos. Siempre busque ser el prójimo de otra persona. Eso es lo que Jesús nos dice aquí. Sus hijos deben usar de misericordia con las personas. Busquemos oportunidades, seamos intencionales en buscar a las personas para que éstas puedan llegar a Jesús, para que éstas puedan ser partícipes de la gracia del Señor. Usted es un medio y el fin es estar con Jesucristo el Señor. Usemos de la misericordia que Dios ha puesto en nuestro corazón y que nuestro buen Dios nos bendiga en este día.